Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy vamos a continuar con el segundo video. Y si usted todavía no ha visto el video anterior, que sería la primera parte de este video, le dejo el link en la cajita de información aquí abajito del video. Ya que mencioné las primeras 10 monedas Washington Quarter más valiosas, recuerden que los precios son según registros numismáticos, que siempre pueden ir directamente a su sitio web a buscar más información. Y si a usted le gusta estos tipos de videos y todavía no se ha suscrito, espero que hoy sea un buen día para que lo considere y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. Y bueno, seguimos con estas monedas valiosas, sí. Les daré el año de las monedas quarter, el grado y diferentes precios según su condición. No estaré hablando de cualquier moneda. Es importante que conozca la escala de Sheldon para que pueda identificar su moneda y comparar precios aproximados. Otro detalle importante, si a usted no le gusta que mencione tantos datos, bueno, yo lo entiendo, sí, yo lo comprendo. Que estos videos no son para usted, lo comprendo. Pero muchos hacen sus comentarios negativos sin conocer ciertos detalles que son importantes para dar valor a las monedas. Y si usted tiene cualquier duda, lo invito a que amablemente haga su pregunta en la sección de comentarios. Muchas gracias. Empecemos hablando sobre la moneda del año de 1936 y vamos a aclarar que las monedas de 1936 Washington Quarter producidas en Denver, como las monedas producidas en San Francisco, se venden bien en estado perfecto. Y es verdad que se dice que las monedas producidas en Denver son más raras en la mayoría de los grados. Para darles un ejemplo, observen esta imagen y su condición. Si la moneda estuviera en un grado de mint state, tendría un valor aproximado de $625. Sin embargo, si comparamos otra moneda, pero producidas en San Francisco en el mismo grado de mint state, o sea, alrededor de MS60, puede estar por alrededor de $100. No siempre sucede esta comparación en precio cuando son producidas en Denver y la otra está producida en San Francisco. Así es que siempre alerta y mire, usted mismo puede corroborar los libros y sitios web numismáticos cuando sucede este tipo de diferencia de precio. Siempre es por alguna razón. Recuerde que la calidad de la moneda de 1936D alcanza un máximo tal como en el grado MS67 más. Pero sabemos que muchos coleccionistas que buscan la mejor moneda de 1936S y que han sido calificados en grado MS68 pueden estar alrededor de $26,500. Sí, no se sorprendan. Veamos la próxima moneda del año de 1950D. Sobre S. Sí, aquí hay un error, hay una variedad. Y esto es con la moneda de Washington Quarter. Vamos a aclarar que para ver detenidamente este tipo de variedad van a necesitar una buena lupa, ya que verán un acuñamiento de ceca D sobre la S. O sea que es una moneda que ha sido reperforada. Y las monedas resultantes de este troquel imperfecto muestran el acuñamiento de ceca D debajo de la S. También hay una variedad de este año con la S sobre la D. Y ambas variantes son deseables para los coleccionistas, pero la D sobre la S es un poco más rara. Los precios comienzan en $18 para una moneda en grado gastado y aumenta a $100 en mejores grados. Bueno, ya los precios aumentarán en grado de mint state,
Comienzan alrededor de $300, mientras que va aumentando en grados gema por alrededor de $3,500. De hecho, se conoce varias monedas en grado MS67 y su precio pudiera estar alrededor de $27,500. La siguiente moneda es una duplicación y es del año de 1943, el Silver Washington Quarter Double Die. Y esta moneda es necesario ver la duplicación con una buena lupa. Queremos estar al tanto que existen duplicaciones que no son muy claras. Sin embargo, existen otras monedas con una mejor visión. Y hasta algunas duplicaciones no necesitan ni siquiera la lupa, de tan claro que está dicha duplicación. Esto hace una diferencia en precio. Por ejemplo, si existe una duplicación en el lado anverso de la moneda que son más claras a lo largo de la leyenda En Dios confiamos y en gran parte de donde dice libertad, mire amigo, va a tener muy buenos precios. Esta moneda en cualquier condición vale más de $100. Incluso una moneda de un grado 10 vale alrededor de $500 y cualquier otro grado alrededor de 12, o sea, el grado 12 o superior, está valorada en más de $1,000. Aunque se ha visto en mejores grados que comienzan en $10,000. Y la mejor moneda en grado como MS67 está valorada en $28,000. Veamos la próxima moneda del año de 1941, el Silver Washington Quarter. Y definitivamente que es una moneda muy coleccionable y cuando está en grado de gema tiende a ser una moneda escasa, que sus precios comienzan en $75 y van subiendo de acuerdo a las condiciones, ¿no? Al grado. Y puede subir hasta en $475 en grado MS67. Bueno, se sabe que existen otros grados tal como MS67 más, que PCGS lo valora aproximadamente en $2,500. Aunque se conocen monedas en mejor grado como tal MS68 que está valorada en $30,000. ¡Wow! Realmente es un buen precio. Observemos la siguiente moneda del año de 1939, ese Silver Washington Quarter. Recuerden que si las monedas están bien gastadas porque han estado en condiciones circuladas, su valor será más por el contenido de plata, o sea, va a estar como entre $8. Y si es mejorada su condición, pudiera estar alrededor de $24. Pero si su calificación es como 58 más, estaría alrededor de $122. Y como saben, si están en grado de Mint State, siempre su precio va mejorando, comenzando en $130. Y va aumentando en grado de MS65, tal como $275. De hecho, hay una moneda única con calificación de MS68 con valor de $30,000. ¡Wow! Veamos la siguiente moneda del año de 1947, Silver Washington Quarter. Últimamente me han mencionado que su moneda no tiene acuñamiento de seca y en ocasiones creen que es un error. Vamos a aclarar que en ocasiones la Casa de la Moneda, y me refiero a la sucursal de Filadelfia, que acuña con la seca P. Y a veces no lo acuña en la moneda. Todo depende lo que ellos decidan. A veces aparece y a veces no aparece. En este caso, la moneda de 1947 no encontrarán el acuñamiento de seca y en la mayoría de los grados los valores son relativamente modestos. Las monedas en circulación oscilan entre $6 a $9,
mientras que una moneda en grado MS-66 vale alrededor de tan solo $60. Bueno, ya si la moneda está en mejores condiciones, tal como el grado MS-68, pues les tengo que decir que hubo una moneda que se llegó a vender en el 2021 por $32,400. Bueno, aunque hoy la compañía de PSGS los valora en $35,000. La próxima moneda de plata es del año de 1964D, el Silver Washington Quarter. Y en ocasiones puede pasar que a pesar de que la Casa de la Moneda produce en cantidades grandes, usted pensaría que es fácil conseguir estas monedas. Sin embargo, en este caso se ha visto que es relativamente difícil encontrar ejemplares en buenos estados de este año. Para decirles más, si encontraran una moneda en grado MS-65, valdría alrededor de $30. Y si estuviera en grado de MS-66 más, pues aumenta su valor alrededor de $110. En grado MS-67 lo va a encontrar alrededor de $475. Y ya, bueno, a medida que va aumentando el grado, tal como MS-67 más, pues lo pudiera encontrar alrededor de $1,700. Sin embargo, hubo una moneda en grado de MS-68 que se vendió en el 2021 por $38,400. Veamos la siguiente moneda del año de 1948, Silver Washington Quarter. En otras calidades, los valores de esta acuñación son similares a los de otras monedas de la década de 1940. Pero la calificación superlativa de esta moneda la convierte en algo especial. Hoy la compañía de PSGS lo valora con calificación de MS-68 más por $43,250. ¡Wow! Observen su atractivo visual. Tiene unas tonalidades increíbles. No está mal dicho precio. La próxima moneda es del año de 1932, S. Silver Washington Quarter. A pesar de que la Casa de la Moneda de San Francisco produjo pocas de estas monedas, en comparación a otros años, es más fácil encontrar estas monedas. De hecho, valores de una moneda en circulación comienzan en $65. Y bueno, van mejorando sus precios en grados mejores, tal como MS-55 lo pudieran encontrar alrededor de $285. Bueno, ya en grado MS-66 va mejorando sus precios aproximadamente en $46,000. ¡Wow! Bueno, por último, veamos la moneda del año de 1932D, Silver Washington Quarter. Y se dice que esta moneda se considera rara y si estuviera en circulación comenzaría sus precios en $70. Pero si estuviera en grado de Mint State, pudiera estar alrededor de $1,100. Aunque existe una mejor moneda certificada por PSGS con calificación de MS-66 y está valorada en la impresionante cifra de $85,000. Wow, realmente es un buen precio. Por eso es que queremos cuidar nuestras monedas. Ese es uno de los éxitos, la conservación, el cuidado de ellas. Y dígame, ¿cuál de las monedas le ha gustado más? Déjeme un comentario, me gustaría leer su pensar al respecto. Y por favor, siempre manténganse en pendiente de las subastas numismáticas que nos proveen mucha información de los precios y el porqué de estos precios.
Recuerden que cada detalle cuenta, tal como el atractivo visual de una moneda, si la moneda tiene errores o variedades, entre otros detalles que hace que el valor sea mejor. Espero que esta segunda parte del video de estas 20 monedas Washington Quarter y las más valiosas hayan sido de su agrado. Si es así, pues apreciaría un dedito arriba, un like, como aprecio a mi trabajo. Y si todavía no se ha suscrito, espero que hoy sea un día para que lo considere y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. También les menciono que próximamente estaré dando respuesta a sus cartitas. Muchas gracias por sus saludos y sus donaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.